Va. Eh, entonces, de aquí vamos a pasar. Un segundo. Un poco a. em, ¿Dónde está? Sabrí. No, lo que tenemos del marco normativo nacional, otra vez pensando en cómo este marco normativo eh, va- un poco sale algunas de las iniciativas de ley y de los cambios constitucionales, etcétera, a partir de las normativas internacionales, em, viendo como implicaciones que tiene o que debería de tener eh, en la vida. Entonces, la primera, ¿no? Según el marco normativo internacional, y considerando otra vez, ¿no? Esa parte como en lo amplio de género, ciudadanía y democracia, ¿no? Como o está, en qué elementos normativos, jurídicos, formales y formales esta alianza o esta relación constante entre género y democracia, o entre las tres. Entonces, la primera es la Constitución, ¿no? El artículo cuarto que establece la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, eh, y en la cual se busca reconocer el principio de igualdad de género y proteger los derechos fundamentales de las mujeres. Eh, Luego tenemos la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y esa ley es de 2006. Si ven lo que les decía de como estos brincos o em, estos lapsos de tiempo tan grandes entre la CEDAW, la plataforma de Beijing y la Belém do Pará, esta ley se hace hasta 2006. No, como todos estos años que hay en medio sin regulaciones o sin legislaciones al respecto. Y esta ley general, pues me lo voy a echar muy rápido porque además creo que ustedes casi todos recuperaron estas leyes para sus ensayos, em, o para sus aportaciones a los foros, que es la ley es este marco legal que promueve la igualdad sustantiva y que obliga a las instituciones públicas y privadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el trato, eh, igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sale hasta 2007, que en principio es un instrumento clave para prevenir y erradicar ¿verdad? La violencia de género, que establece medidas de protección para las víctimas y obligaciones a las autoridades en la atención a las violencias en contra de las mujeres, y yo creo que es el que tiene como más, le hemos visto más implicaciones y más retos, no porque la ley general no pues, de igualdad no las tenga, sino por como el nivel eh, de violencia, de implicaciones, etcétera, que tiene eh, o sea, que parten de aquí son enormes. Em, y ahorita profundizaremos en ello. Y por otro lado tenemos las reformas al Código Penal Federal y el Código Civil, que incluye tipificación de delitos relacionados con violencia de género, feminicidios y acoso, y que fortalecen la protección de los derechos de las mujeres. Em, ya me acuerdo que les iba a decir, pero ya me acuerdo que se los dije la vez pasada, de lo del feminicidio y la aportación. Em, eh, entonces, ¿no? Aquí.
vamos a ver que... Ay, sí, para abrir la presentación tan agradable. No sé dónde tengo la cosa. La tengo aquí. Bueno. Em, que entonces, todos estos marcos normativos generales, leyes bueno, regulaciones internacionales y nacionales tienen, o deberían de tener sus implicaciones en la vida cotidiana. Entre ellos vamos a encontrar políticas públicas, programas e instituciones que que hacen un esfuerzo como por tratar de aterrizar estas. De lo que les decía hace rato, de todo este tiempo que toma hacer el... Denme un segundo. Aunque guardo esto. Chepe. Bueno. Ay. Em, del tiempo que se tarda entre que llegamos, ¿no? Del marco normativo internacional al marco normativo nacional, a la implementación, como un proceso bien largo. Y una de las cosas que se han encontrado en estos procesos es que en la medida en que no se hagan instituciones, programas o políticas públicas para aterrizarlas, eso se puede quedar perfectamente en la norma, ¿no? En las leyes. Y no sé si les ha pasado o lo han escuchado en otro momento, esta cosa como de México es el lugar perfecto, es el país perfecto en papel. No tenemos leyes que regulan todo y que se supone que hacen todo. Em, o bueno, un montón de cosas. Y no, como hacen mucho sentido y siguen estándares internacionales más o menos bien, etcétera. Pero el gap, ¿no? Como el hueco de ahí a la implementación como en la vida cotidiana de las personas es gigantesco. Entonces, vamos a encontrarnos con esta cosa fundamental, preciosa, de la creación de política pública, instituciones y programas. En el caso concreto de ah, perdí la presentación actualizada. Pensé que solo eran unos errores. Bueno, me la voy a echar de memoria porque no sé dónde está la otra. Em, de la parte de la creación de política pública. Ay, a mí la verdad es que es un tema que me gusta, que me emociona, que me gustaría como estudiar un poco más, y más cosas como de implementación em, o de análisis, que otra cosa creo, pero bueno. Em, ¿No? Cuando hablamos de política pública, justo hablamos de estas acciones em, que parten, ¿no? Como de identificar un problema en específico o algún asunto de interés, normalmente como problemas específicos a los que se enfrenta la población y en los cuales hay un montón de actores involucrados. Em, Desde como el Estado, ¿no? Como quien dirige la política pública, quien la diseña, quien tiene presupuesto para bajarlas, las instituciones que son las que las van a implementar, también personas de la comunidad, que es desde la gente que le toca como hacer la implementación en sí misma, em, o que se ve beneficiada a partir de esa, y luego ya, ¿no? Como hay como toda esta cosa de los modelos más nuevos, de tratar de diseñar política pública como a partir de las necesidades sentidas y a partir de lo que se dice en territorio, y entonces se hacen estas mesas como de análisis y de diálogo, etcétera, em, que juntan o que buscan juntar
mo- los distintos saberes, ¿no? Muy como basado en territorio, en cartografías sociales, a partir de el análisis desde ahí. Em, un poquito el proceso del, para hacer las políticas públicas, eh, parte primero justo pues de definir el problema, como encontrar y poder definir el problema, em, poder obtener la información, toda la información que se pueda, y entonces eso puede ser. Alguno de mis vecinos tiene como está haciendo una carne asada, prendió ¿cómo se llama estufa? Una chimenea o algo, huele a ocote. Em, no sé por qué. En la Ciudad de México no es que, no es que esto pase con mucha frecuencia. Este, denme un segundito. Eh, em, Entonces, esta cosa de obtener información se puede hacer a partir como de encuestas, a partir de entrevistas, de reuniones con expertos, de reuniones con gente de las organizaciones, de trabajos académicos, de la gente que atiende como estas problemáticas en las instituciones, etcétera. Y cada vez más, o al menos en algunos espacios, y cuando los sectores tienen un poco más de dinero y de interés, tiene un par de años que es lo que se está haciendo son estas como mesas de debate, de análisis, de diálogo. Entonces se hace una mesa para la salud, donde están organizaciones no gubernamentales, em, personas de la academia, de instituciones, etcétera, y que se sientan como a discutir cuáles son temas prioritarios, cuáles podrían ser temas prioritarios, alternativas, qué es lo que se ve en territorio, etcétera. Em, Y entonces a partir de toda esta información y de estos análisis que se hacen en estas mesas y en otro tipo como de foros, debates, espacios, se va buscando hacer esta como en escenarios ideales qué pasaría, y entonces a partir de ahí construir alternativas. Em, Otro de los elementos importantes para hacer política pública, y bueno, en realidad cuando hacemos como cualquier forma de intervención o programa, es definir los que llamamos famosísimamente indicadores, em, ¿no? O como criterios para la evaluación del proceso. Eh, y definir estos indicadores nos permite bon, que varias cosas. Uno, que los resultados sean más claros. Dos, que nuestras intervenciones sean más específicas, que puedan ser como más acotadas y que estén mejor definidas o mejor planteadas. Entonces, si yo quiero hacer una política pública para mejorar la salud de las mujeres, tengo que definir primero como a qué me refiero con, ¿no?, la salud de las mujeres. Em, y cuáles van a ser mis indicadores a partir de ahí. Voy a contar, o sea, desde la cantidad de mujeres que llegan a la clínica, pero eso qué tipo de información me daría, el tipo de atención que reciben, el tipo de información que se recaba en estas consultas, en tema de salud ginecológica, de salud reproductiva, em, de em, cáncer, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Como definir exactamente como a qué me refiero, y otra vez, ¿no?, que la política pueda ser como más específica o más clara. A lo mejor no tengo que hacer em, la política o el programa puede ser así como en lo amplio para la salud, pero tener estos indicadores específicos o estos criterios específicos, entonces nos puede permitir em, definir como con más detalle, em, y que entonces cuando hagamos el seguimiento también se haga de mejor manera. Em, no, lo que realmente como queremos hacer, y una vez que
hayamos hecho todas estas partes, hacer el seguimiento. Y también para eso es muy claro, muy importante tener los indicadores y los criterios específicos. Si yo voy a decidir eh, medi- el número de consultas ginecológicas las que llegan las mujeres, em, debo tener como una cosa muy clara de cómo las voy a medir. Van a ser registros, van a ser citas, van a ser resultados, van a ser estudios que se hagan o y cómo llevo ese registro y que el registro sea el mismo, la misma forma de registrar o lo más parecido posible, de preferencia la misma, en todos los sistemas y en todos los espacios. Entonces yo voy a hacer la política para Ciudad de México. em, Tengo que garantizar que todas mis instituciones que estén adentro de este programa o que caigan dentro del paraguas de esta política o de este programa, em, me midan de la misma manera, porque una de las cosas que pasa muchísimo en todos los indicadores y en toda la política pública en general y los temas de atención y seguimiento es que pues en la clínica uno llevan un formatito, una lista a mano. En la clínica 2 se hace en Excel. En la clínica 3 se hace a partir de un programa especial. En la clínica 4 sí es una tabla, pero no es un Excel, es un Word. En la clínica 5 la bitácora la lleva una persona en particular y hace el registro al final de la semana a partir de lo que platica con las enfermeras y el personal que atendió a las mujeres. Entonces, pues eso al final genera una disparidad muy importante de información, que sea como, ¿no? Tratar de estandarizar los procesos y la recolección de información. Em, pero bueno, ya hablé mucho de esa parte. Em, Otra parte fundamental para hacer política y programas, por supuesto, son los costos, ¿no? Es decir, definir como cuánto dinero necesito y luego poder, poderlo pedir. Este, y que me lo den, porque claro, entre una y otra hay como un trecho aún más largo. Trecho era la palabra que estaba buscando. Em, y eh, ¿no? La bajada de fondos, la decisión de de quién va a hacer qué adentro de la política pública, qué institución, a qué actor específico le toca, pensando otra vez en sistemas de salud, a lo mejor pues la del dinero va enfocado a IMSS Bienestar, em, o bueno, al IMSS, y luego el IMSS con la Secretaría, con el sistema de salud, deciden, pues lo va a llevar específicamente IMSS Bienestar. IMSS Bienestar va a ser un programa específico para tal. Y entonces la persona encargada de este programa va a ser la doctora fulana de tal. Y esta doctora va a decidir, ¿no? Como quiénes son las clínicas, ¿no? Como a qué clínicas se va a hacer primero. em, y eso pues también se va definiendo a partir de como cuál es y eso también se decide, ¿no? Es parte de las discusiones y de los criterios que se tienen. Si, o sea, en donde la población sea más vulnerable y entonces pueda tener un mejor impacto en resultados de calidad de vida o donde haya más gente y entonces puedo tener un mayor número de resultados, aunque a lo mejor no sea como tan evidente el cambio eh, en la calidad de vida de las personas. O no, como el foco puede ser distinto y todas estas cosas van siendo criterios que hay que ir tomando. Eh, y este, se me está olvidando algo. Em, y luego pues ya hacer nuestra bonita narrativa que ojalá no esté muy desapegada de la realidad de las personas, ¿no? Como qué se logró o qué se ha logrado. Em, en en bueno, en el sentido de pues dar resultados de qué es lo que estamos encontrando, de qué es lo que se ha logrado sin maquillar. La realidad, una cosa que nos pasa mucho en este país y que pasa muchísimo con las instituciones es que les cuesta mucho trabajo reconocer cuando no están haciendo las cosas bien. Entonces decir como, pues esta política no nos funcionó, o este fue el enfoque incorrecto, o el, como,
em, y poder hacer la corrección de la ruta en el camino y no solo decir como, ah, sí, lo estamos haciendo increíble, amigos. Decir, a ver, por aquí no era. Y también por eso es importante tener estos indicadores que se vayan evaluando y que nos vayan dando resultados o en el proceso para poder hacer ajustes en el camino y no echarnos un año de intervención sin saber si esto está dando resultados o no. O bueno, a lo mejor puede ser un año, considerando como la dinámica específica, problemática específica, em, pero sí tener como estos cortes para analizar lo que estamos haciendo y poder desde ahí definir em, como qué es lo que hacemos y si realmente estos cambios están funcionando. Entonces, por ejemplo, el tema, cambiando saliéndome de los ejemplos de los casos de salud, em, una cosa que es importante ver o que sería importante analizar de manera más crítica, pero si la hay, solo yo no la conozco, em, es que tiene por ejemplo, si el tema de los cargos públicos y los mecanismos de protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿qué tanto están funcionando? ¿No? O sea, el tema de la representatividad o el tema de cuotas, ¿no? Sí, sí, está perfecto, ¿no? Que estén más mujeres, que estemos más mujeres en estos espacios. Em, y luego vienen, ¿no? Como las otras preguntas de ¿no? La gente que entra, ¿no? Cuando están, por ejemplo, en las pluris. ¿No? En algunas nominaciones, en algunas candidaturas que está una mujer, se vota por el partido y al final se baja la mujer y se queda un tipo. Em, sí, ya sé, ha pasado. Hay historias así, hay ¿no? O las, o sea, eso como desde los números como tal cual, y luego las implicaciones en la política. A ver, sí tenemos a más mujeres, pero esto realmente está significando que las decisiones que se están tomando benefician a las mujeres también y benefician a la población vulnerable o se está cumpliendo con un número, pero esto no está cambiando como nada más, ¿no? Em, y eso, por supuesto, no quiere decir que cierren los espacios para que las mujeres se salgan, sino qué ajuste extra necesita esta política, em, acción afirmativa, política pública, programa, etcétera. Em, y luego tenemos, en un segundo, es que voy a tener que abrir acá eh, yo creo que lo hablamos la vez pasada. Em, tengo una revoltura en esta. Me voy a saltar hasta acá porque no sé por qué dejé. Digo que no encontré la diapositiva la presentación que les hice para ahora. Ah, no voy a tener creo que la voy a tener que volver a hacer para mandárselas. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es? Va. Em, una. Ay, no sé por qué está así es que acabo de abrir su. Bueno. em, entonces, bueno, cuando hablamos de. Voy a quitar la diapositiva un momento. Bueno, no, la dejamos, la dejamos. Em,
Uno de los objetivos, bueno, dejen organizo mis ideas. Em, Voy a regresar un poco. Solo por fines de... Aquí, todavía. Em, que ahora que se hicieron los ajustes de los programas y de los planes, se hizo un ajuste importante en esta UCA comparado con cómo estaba al inicio no al inicio del semestre, sino el semestre pasado. Em, y tengo perdida mi presentación que les hice para hoy, entonces, según yo era esta, pero claramente esta no es. Esa tiene lo del semestre pasado. Em, entonces voy a tratar de organizar mis ideas para continuar. Mm, Política pública. Una de las cosas que vamos a encontrar cuando estamos hablando de política pública, de las decisiones tomadas desde y para como en este compromiso eh, con desde ¿no? como igualdad sustantiva, pero también perspectiva de género, identidad y etcétera, es eh, la necesidad como tan grande que hay de fortalecer las instituciones. Entonces también por eso son tan importantes poder pensar, es tan importante más bien poder pensar en cómo se eh, ay, no, estoy completamente perdida en mi línea de pensamiento. Denme un segundo. Em, Me aviso acá. Eh, entonces, bueno, ¿crees que creo que ya un poco ya lo dije? Regresé a abrir el contenido del módulo, pues, solo para estar segura que no me estoy saltando cosas, o al menos no muchas cosas muy importantes. Eh, y solo resaltar un poco la idea de em, cuando hacemos, puedo pensar en cómo eh, la bajada de estos marcos normativos internacionales a los nacionales, a la política pública específica y a las intervenciones van dejando en el mismo proceso y como objetivo principal quizás de la política pública varias cosas, entre ellas como tal cual, ¿no? Como la mejora de la política pública, o sea, pensar como en cuáles son a partir de definir la problemática y maneras como de atenderla, em, el proceso en sí mismo de la política pública o la política pública en sí misma se mejora. Hay un fortalecimiento institucional que tiene que ver con, ¿no? A partir del hacer el análisis de los diálogos que se hacen ahora, el que les decía hace rato, como, bueno, hay un esfuerzo cada vez más grande porque quien tome las decisiones y quien defina la política pública invita a distintos actores, em, a distintas personas a estas mesas de análisis para poder diseñarlas, em, que crea estas dinámicas de fortalecimiento institucional y de enriquecimiento en general como del diálogo. Em, Uno de los objetivos que tiene también la política pública y que un poco pasa
como de rebote a partir del establecimiento de ciertas cosas, es el cambio en las normas sociales. Entonces, vamos a encontrar que es cada vez más difícil. Por supuesto, estos son como con muchos matices, pero específicamente para temas de género, em, ya hay por lo menos un cambio en la narrativa, ¿no? En la norma social de si se permite o no la violencia contra las mujeres. Entonces, ya es muy difícil que alguien diga así como abiertamente, pues sí está bien que la golpee, ¿no? Ya se justifica, ¿no? Hay como otros mecanismos para normalizar la violencia, para invisibilizarla, ¿no? Por supuesto que sigue pasando, pero ya es mucho más difícil que si vemos una cosa así, nos quedemos sin hacer nada, o que si sabemos de un caso así, no digamos como, oye, ¿estás bien? O esto está pasando, o qué onda, esto me preocupa. No, no hay una modificación em, en las normas sociales. Eh, También va a permitir, o la idea es que permita garantizar el acceso a servicios esenciales, em, desde que las mujeres sí vayan a sus consultas médicas, que vayan a poner las denuncias, que tengan acceso a la educación, ¿no? Y, y todas estas implicaciones tienen que ver justo, todos estos efectos tienen que ver justo con em, poder hacer este cambio de narrativa y este cambio de dinámica de no, esto es así, o esto tendría que ser así. Em, y ahí está, se me fue la idea otra vez. Eh, no sé qué voy a decir. Otra de las cosas que encontramos tiene mucho que ver con lo que les decía hace rato de todo el tema de cómo recogemos, ¿no? La decisión de los indicadores, de los criterios, em, de cómo decidimos que se va a medir. Eso es lo que nos ha permitido, em, me sumo al NOS, desde como trabajando con ONGs, es mejorar nuestros sistemas de recolección de datos. En general, eh, parte del rebote cuando se mejora la política pública a partir de justo que necesitamos tener como más claridad en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué se tiene que corregir, pues se mejora también los procesos de recolección de datos, incluso los procesos de análisis. em, que nos van dejando como como al mismo tiempo aprendizajes y fortalecimiento, y entonces va dejando fortalecimiento institucional, y no solo fortalecimiento institucional como de instituciones gubernamentales, sino también como empresas, ONGs, de asociaciones civiles, grupos de mujeres, colectivos, etcétera. A partir de esta como del mejoramiento de los datos, de las conversaciones entre partes, entre distintas partes, etcétera. Ay, qué horror. Esto de tener que trabajar. ¿Ven por qué siempre hago diapositivas y voy con ellas? Porque el día que no las hago, o el día que no la tengo, no sé de qué estoy hablando. Em, Se me va la idea horrible. Va. Em, Dudas hasta, muchas seguramente, hasta acá de lo de ¿no? Como esta bajada del marco jurídico internacional al nacional a la creación de política pública y cómo, como para qué sirven, cómo las hacemos, qué nos dejan, etcétera. Yo digo que esto de la política y las mujeres es un tema no delicado, pero un tema así a debatir mucho, la verdad, porque lo juzgan, lo critican y le buscan un pero, lo- o sea, muchas cosas, en vez de que haya una solución, una lógica, algo que sea justo para ambas partes, tanto como hombre como mujeres, pero bueno.
sí es un tema muy, para hablar de eso con alguien, no. Ahorita con las, ¿cómo se dice? Generaciones de cristal, uff, hablar de estos temas, pues se me hace como que, no, se ofenden o no sé, porque uno tiene una perspectiva de otras cosas, porque pues también los hombres tienen sus derechos y ahorita como que los satanizan mucho a los hombres. Yo siento que esta generación sataniza mucho a los hombres por todo lo que han escuchado de lo que le pasó a fulanita, a sutanita y así. Pero pues no todos son iguales. Justo le acabo de dar el otro día, no sé si les conté a ustedes, em, mo- porque sí, no todos los hombres, pero lo suficientes, esto justo lo decía en la clase de ayer, no todos los hombres, pero sí lo suficientes para que más del 70% de las mujeres en este país hayan vivido una forma de violencia. Entonces, Sí, por eso. como creo que no es lo, o bueno, no lo veo como si los estamos satanizando, sino sí señalando las responsabilidades también Ujú. que tienen, ¿no? Reconocer, o sea, habla mucho ahora. Sí, y esa parte es de que sí, que le caiga toda la ley y todo, pero también hay hombres que a veces pues no tienen ni nada que ver en ese asunto. Bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Es mi punto de vista, porque pues no sé, tienen que, para juzgarlo de alguien, pues muchas pruebas o algo así, pues que haya igualdad, más que nada, pues. Pero pues no sé, igual se entiende y yo comprendo mucho eso de que cuando violaron o le hicieron algo y que nadie hace nada. O sea, ¿a dónde hay que ir para que se dé la justicia, pues? Porque la mayoría que está en ese poder son hombres y son hombres machistas. Y ahí es, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Justo, creo que justo le das al clavo y ven, ¿no? Como está, siendo que son los hombres machistas los que están en esas instituciones tomando las decisiones, estas expectativas y peticiones de que la mujer tiene que narrarle a 1 millón de personas diferentes y siempre de la misma manera lo que le pasó, y además tiene Ujú. que traer pruebas y además tiene que haber evidencia y además tiene, ¿no? O sea, como te toca hacer toda la chamba, no Sí, de suficiente hecho, tu vi una trauma. historia de una señora, pues que le mataron a su hija, ¿verdad? Por eso de que ella sabía quién violó a sus hijas, quién violó a su hija, perdón, había evidencia, la señora tenía todo, pero como había alguien del poder de que la entrevistaba y le hicieran que contestara tal cual contestó la primera vez su historia. Y una vez que se equivocó, se le hicieron largas. Y es que en el dictamen que dio en Fulanito,